Bienvenidos a Momento de Pensar. Un programa de cuentos para el corazón. Somos Ana y Alma. Y aquí entrevistamos especialistas para profundizar en los temas que se viven en nuestros cuentos. Porque detrás de cada emoción que viven nuestros niños hay mucho más de lo que se ve y vale la pena descubrirlo. Hablamos de sus sentimientos más a profundidad para así acompañarlos mejor. Así que pónganse cómodos y disfruten de este momento de pensar. Hola, hoy tenemos el gusto de tener con nosotras a Paola Ríos. Es psicóloga con maestría en psicoterapia familiar y con una formación muy completa en el acompañamiento emocional de los niños y familia. Hoy viene con nosotros Paola para profundizar en el tema de la ansiedad y hacerlo de la mano de una experta como ella, para que nos platique cómo sobrellevar este tema tan importante para los niños, que lo hemos visto en los cuentos y les encanta, pero queremos darle un poquito más de énfasis a este tema. ¿Cómo estás, Paola? Muy bien, muchísimas gracias. Pues primero que nada, buenas tardes. Aprovecho también pues para agradecer la invitación. Un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy, platicando pues un poquito, ¿no? De todo lo que es este amplio tema de la ansiedad, el cual vemos muy frecuentemente en la actualidad. Pues bienvenida, Paola. Te robamos un ratito de tu tiempo, más que nada, porque Alma y yo, nos damos cuenta que al hacer los cuentos nos quedan muchas dudas y yo creo que las dudas son para todas las mamás. Estamos pasando por unos momentos en que se oye mucho el tema de la ansiedad y muchas veces no sabemos ni cómo detectarlo, ni si mi hijo está pasando por algún momento de ansiedad o qué significa. Nuestra primera duda que hablamos y que teníamos es, ¿cómo sabemos detectar cuándo es ansiedad o cuándo es algo normal, que el niño le da miedo a algo, como que una etapa normal en el crecimiento o en el desarrollo del niño? Sí, fíjate, esto es algo muy, muy frecuente. Y yo creo que de aquí tendríamos que partir el hecho de saber que el miedo es una emoción totalmente normal. Es una emoción básica, ¿sale? Ante un estímulo que representa amenaza o peligro. En cambio, la ansiedad, pues este es un miedo irracional, ¿sí? Es un miedo muy, muy intenso, permanente, que afecta el funcionamiento de la vida diaria del niño, ¿no? Es decir, es una respuesta anticipada. ¿Y qué pasa? ¿Como que lo paraliza? O sea, ¿cómo se ve él? A ver, no sé en qué diferentes, ocasiones pueda aparecer la ansiedad, pero como digo, a ver, mi hijo está pasando, le da miedo que meterse a la alberca o le está dando ansiedad, le está dando algo que lo sobrepasa. Esto tiene mucho que ver con la intensidad, qué tan intenso es, Ajá. qué tan frecuente se está dando, qué tanto lo imposibilita. Porque no es lo mismo decir, bueno, le da miedo meterse a la alberca, le pasó en una ocasión. Ah, pero volvimos a la alberca y sin problema, entra. En cambio, si de pronto te vuelve a pasar y cada vez que tú le dices, hijo, vamos a ir a la alberca, él dice, mamá, no, no quiero, o no tengo ganas, o de pronto te dice sí, y llegado el momento de estar ante el estímulo, en este caso la alberca, te dice, no, ya, siempre no quiero. Bueno, ahí ya empieza a ver como esos focos rojos, esas alertas, en donde entonces esto ya empieza a ser más recurrente, más intenso y empieza a dificultar lo funcional, ¿no? En este caso, el poder disfrutar un momento divertido, ¿no? Y es que como papá siento que muchas veces creemos que estamos exagerando. Como que decir, a ver, el momento de tomar una decisión y decirlo, güey, voy con un especialista, como que queremos que sea algo muy alarmante, ¿no? Entonces, como que a veces decimos, a ver, ¿cuándo lo puedo tratar yo con algún ejercicio, con lo que me diga la maestra, vamos a ponerlo así, o cuándo ya lo llevo con un especialista? ¿Qué características hasta físicas de ellos tengo que ver o percatarme para decir, sabes qué, esto ya es un tema de ansiedad que necesita verlo un especialista o ya es a preocuparte, como que, no sé, algún tip de decir, ¿sabes qué? Tal característica me tengo que fijar para darme cuenta que esto que está viviendo mi hijo ya es un problema de ansiedad. Por ejemplo, van a haber muchos datos,
van a haber muchísimos datos que se van a ir presentando en el camino. Como mamás lo van a poder ir viendo, desde cuestiones de comportamiento, por ejemplo, ¿no? Puede haber cambios en el comportamiento, puede mostrarse muchísimo más irritable, puede mostrarse muchísimo más aislado, una conducta evitativa de pronto, también puede realmente tener conductas agresivas. Va a depender mucho, claro, lo que esté detonando la ansiedad, ¿no? También viene acompañado de síntomas físicos, ¿no? Ustedes pueden percatarse que de pronto puede haber sudoración de manos, dolores frecuentes de cabeza, de estómago, también puede haber un tono de voz bajo o incluso hasta tartamudeo. Mamá, mamá, y empieza a ver este tipo de sintomatología que de pronto el niño no lo tenía antes, ¿no? Entonces es como cuando uno voltea a ver y dice, bueno, algo está pasando, ¿no? Porque mi hijo no tiende a aislarse, ahora sí, ahora empieza a tener, o me refiere pesadillas, ¿no? Todo va a depender del estímulo que lo esté detonando y de la intensidad, porque incluso puede llegar a presentar otras manifestaciones como sueños recurrentes, pesadillas, hasta incluso llegar a presentar enuresis nocturna, que es cuando tiene estos pequeños accidentes, ¿no? De la orina. Entonces, hay muchos datos que se pueden ir presentando en realidad, tanto físicos como en el comportamiento. Ok, o hasta que no duermen, ¿no? O Claro, sea, claro. me ha tocado a veces con mis hijos que, no sé, que tienen nervios de algo, que ya padecen, no sé, ciertos casos de ansiedad por alguna situación. Y a veces me pasa que es insomnio. Exacto. Y yo como mamá, que a veces me pasa eso, como que quieres recurrir a tranquilizarlos o cansarlos antes, porque dices, ¿sabes qué? Es porque no se cansó lo suficiente. Entonces, como mamá, ¿qué puedes hacer? ¿Sabes qué? Está presentando estos casos, ¿cómo puedes abordarlos de cuenta? Es lo que te iba a preguntar. Antes de tomar la decisión de ir a un especialista, ya que ves muchos focos rojos, a lo mejor, ¿qué podemos hacer como mamás para no regarla más? Claro. Para mínimo estabilizar la cosa antes de Ándale, no llegar. ponernos más nerviosos. Ajá, antes de llegar. Algo muy, muy, muy importante aquí es primero que nada es validar la emoción. O sea, Ujú. es válido sentirte temeroso, es válido estar inquieto, a lo mejor algo que pasa muy frecuente y depende mucho también de la edad. Por ejemplo, la ansiedad a los periodos de los exámenes, a la semana de exámenes, por ejemplo, ¿no? Que viene acompañado a lo mejor con la dificultad para conciliar el sueño porque de pronto tiene, no sé, un proyecto o un examen final o algo. Entonces ahí es validar. Sí, hijo, es normal sentirte asustado, temeroso, pero tú ya estás preparado, mira, estudiamos juntos, o incluso el poder decir, darle la opción, ¿te gustaría que repasáramos nuevamente? Mira, ¿qué te parece si hacemos una respiración juntos? ¿No? Ok. O sea, pero de aquí va lo que es como la base de donde vamos a partir, sería precisamente el validar el que se sientan así, ¿no? De pronto algo que yo escucho mucho en la consulta que me dicen los niños es, pues es que no les dije porque pues me dicen que no es para tanto, Ujú. ¿no? O a veces siento que hasta no te quieren dar más problemas, ¿no? Claro. Como que lo minimizan ellos y a lo mejor nosotros sin querer lo minimizamos diciéndole, ay, espérame tantito, ah, no pasa nada. Como que a veces confundimos cuando se caen de chiquitos que le tienes que decir, ándale, levántate, no pasa nada, no te dolió. Y sin querer invalidamos por querer, Exacto. según nosotras, darles valentía, vamos a ponerle así, y sin querer, y así nos vamos y van creciendo, ¿no? Claro. Y por ejemplo, ahorita que dices de la edad, depende de la edad, ¿a qué edad ya tenemos que estar alertas? ¿O es de siempre? ¿O cómo? Sí, o sea, aquí es un tema realmente importante porque de entrada cada vez se va cortando más, ¿sale? O sea, cada vez se presentan edades muchísimo más cortas, los síntomas así muy, muy reales, vamos a decirlos, de la ansiedad, muy marcados para nosotros. Más sin embargo, por ejemplo, la ansiedad por separación, que es uno de los tipos de ansiedad que existen, está dentro de los hitos del desarrollo. O sea, forma parte del proceso de desarrollo. Ujú. Entonces, por ejemplo, un bebé de 9 meses, por ejemplo, o un niño de un año y cachito, cuando ya empiezan en el cuidado de lo que es el maternal, las guarderías o incluso cuidadores primarios, ya sea la abuela, la tía o alguien, empiezan a tener ansiedad por separación. De este desprendimiento de su figura paterna, por Sí. ejemplo, ahí es una ansiedad por separación Ok. y forma parte del proceso del desarrollo. Entonces, si realmente vemos la ansiedad tiene ya todo un antecedente, ¿no? Sí, sí, Entonces sí, sí. empieza a edades cortas, pero esta es transitoria.
¿no? Ok, es como parte de, pero no tiene por qué quedarse. Exacto, no tiene por qué quedarse. Hay algunos niños que la manifiestan de una manera más exacerbada que otros realmente pues no fue tan significativo. Depende mucho pues de cada niño, de cada contexto familiar, de las habilidades con las que se van formando, etcétera, ¿no? Pero en sí, pues es eso, ¿no? La ansiedad ya forma parte de este desarrollo. Transitoria, ¿no? Más sin embargo, actualmente podemos ver a niños pequeños de 5 años, incluso ya con manifestaciones clínicas, ¿no? ¿Hay algo que podamos hacer como mamás para que su ansiedad sea, o sea, ojalá que no aparezca, pero Ujú. siento que es casi imposible, que en algún momento de su desarrollo no aparezca un poquito de ansiedad desde que lo dejas en el kinder, en la guardería, pero algo para hacer, o sea, que algún tipo de, no sé, algún tip que nos des para que sea, Técnica o... ajá, Fíjense, como para que sea más llevadero, como, o sea, a lo mejor y el kinder, una edad más grande, a lo mejor decirle unas palabras antes, a lo mejor no irte de viaje tanto tiempo. Tips para papás para hacer y evitar que esto se haga más fuerte cuando sean grandes. fíjate, acabas de decir algo bien importante, Ana, porque realmente a veces como sociedad vivimos una vida muy, muy acelerada. Sí. Tenemos muchos roles en donde estar emergidos como papás Ujú. y se nos olvidan esa personita tan valiosa, ¿no? Que Claro. también está viviendo su propia vida. Entonces yo creo que el acercarnos, el explicarles, mira, vamos a ir al kinder, ¿no? Ujú. Te voy a ir a dejar, al ratito voy a volver por ti, ¿no? Vas a ir a aprender, es un lugar seguro, vas a disfrutar, vas a tener amigos, Explicarle. explicarles. Anticiparle. Anticipar la situación siempre funciona. De repente yo he escuchado a muchos papás que dicen, no, ni entiende. Claro que entiende. No, entiende. Aunque estén chiquititos, claro que entienden. Desde bien bebitos, si tú le empiezas a decir, mira, vamos a hacer esto, eso ayuda mucho a entender qué estoy haciendo aquí. Ujú. ¿Por qué mi mamá me vino y me dejó a este lugar en donde no hay nadie que conozca? ¿No? Ujú. Entonces, de entrada, eso ya es como ir anticipando, irles enseñando el camino y saber que es un lugar seguro, que es un lugar momentáneo, que mamá va a volver, ¿no? Eso va Sí. ayudando. Eso se me hace muy siento que antes muchos papás se iban de viaje y desaparecían, para Claro. que el niño no llorara. Claro, o incluso todavía pasa esto mucho en donde la mamá se va a trabajar y dices, vete a escondidas para que no llore. Eso, Claro que no. que es O sea, peor. es peor. Yo creo porque que sí realmente he hecho eso de que, no sé, se lo voy a dejar a mi mamá y de que, ay, mira, para que no llore, y Que me no voy está saliendo. Y de repente voltean y pues, ya no estás. ya no estás. O sea, ¿y mi mamá dónde está? Que a lo mejor por evitarte un berrinche, algo, dices, mejor voy a desaparecer, cuando es bien importante explicarles, y voy a volver, Exacto. y ahorita vengo, y voy a ir de viaje, vas- y 2 y lo días, entienden. y te quedas con tu Totalmente. abuela, ajá. Y, por Sí. ejemplo, haciendo alusión a este ejemplo del viaje, y vamos a hacer videollamada, y vas a estar con la abuela, y vas a estar bien, y voy a volver en 2 días, vamos a estar en contacto, o sea, realmente lo entienden. Y esto no quiere decir que no vaya a haber una lágrima o que no vaya a haber mamá, no te vayas, claro, pero va a ser menor realmente, Sí. que al final del día eso es lo que estamos buscando, porque todos estamos expuestos, porque todos en algún momento vivimos un episodio de ansiedad, por ejemplo, ¿no? Oye, Paola, y hablando de, porque la ansiedad, como que siento que, bueno, yo por lo menos, como que la vemos o la interpretamos como una emoción o como, pero realmente la ansiedad puede llegar a ser un diagnóstico definitivo de alguien que padece ansiedad en la niñez o siempre es una emoción tratable. O sea, tú lo ves como que si es algo que pueda prevalecer o que un niño esté predispuesto, ¿sabes? Que es un diagnóstico de ansiedad en sí O o, algo transitorio. o algo transitorio como, no, simplemente es una emoción tratable o no. Yo Sí. duda práctica. Sí. O sea, sí existe como tal el diagnóstico en los niños y va a depender, bueno, hay muchísimos factores, ¿no? Que esto va a desencadenarlo. Algo importante aquí, que una vez que se genera el diagnóstico, existen pruebas psicológicas estandarizadas en población mexicana, obviamente acorde a la edad del niño, que nos pueden confirmar o descartar el diagnóstico. En este caso, una vez confirmado el diagnóstico, los trastornos de ansiedad o en general los trastornos no se quitan, solo se controlan,
¿no? Y va a depender, claro, la edad en la que se presente, eso es importante, el nivel de gravedad de ella, porque no es lo mismo decir, ah, bueno, tiene una ansiedad leve, tiene una ansiedad severa, ¿no? El cual está imposibilitando las funciones básicas de su vida y tenga que recurrir incluso a algún apoyo médico o farmacológico. Más sin embargo, el hecho de tener la ansiedad como diagnóstico, como bien dices, pues depende de muchas cosas, como cuáles, como por ejemplo tener una predisposición genética, ¿no? Cuando tenemos alguno de los miembros de la familia nuclear o familia extensa, como los abuelos, los tíos, pero sobre todo los papás, si alguno de los papás tiene, hay una alta probabilidad que los hijos lo desarrollen. O sea, eso ya sería un factor de riesgo o una predisposición, ¿no? Y si a eso le atribuimos también el ambiente familiar, si sufre violencia, si de pronto ha vivido algún evento significativo, la pérdida de algún familiar, incluso hasta de su mascota, ¿sabes? De pronto tenemos niños con apego realmente de sus mascotas porque se vuelven parte de su familia y tienen la pérdida y si realmente no se aborda o vemos esto que comentamos hace un momento, se minimiza, pues sí se puede presentar un episodio, ¿no? de ansiedad o incluso si no se trata y si hay otras comorbilidades, generar el trastorno de ansiedad. Sí, yo siento que como papás muchas veces no queremos verlo. Como que decimos, ay, es algo pasajero, se le va a pasar. ¿Y qué tan importante es el diagnóstico a tiempo? Porque a lo mejor un niño chiquito que lo ves muy ansioso, lo puedes ayudar hasta con respiraciones. Claro. Y haces que el niño cuando crezca sepa, o sepa cuando le va a llegar un ataque de ansiedad, sepa cómo sobrellevarlo y que no se haga más grande. Entonces yo sí siento que debemos de estar muy alertas y no minimizar. Totalmente. Todas las emociones son válidas y tenemos que tener muy, muy claro lo que queremos que nuestros hijos sean de grandes. Yo siento que como papás tienes que saber, si lo podemos poner como en puntos, como para poner todo más visual y puntual. Siento que primero es como observar cómo qué van presentando, ¿no? Como papás, siento que debes de ver como que las alertas o las red flags, ¿no? Así es. De lo que vayas viendo y luego, y saber que los especialistas te ayudan desde el punto, siento yo, no esperarnos a que tengan una crisis de ansiedad, ¿verdad? Llevarlos en cuanto veamos que están nerviosos. Bueno, a mí me ha pasado como experiencia que de repente, por ejemplo, un dolor de estómago, una gastritis, una colitis, resulta que era ansiedad y no era una ansiedad como la que nos imaginamos, ¿no? Como pasa, es como que ansiedad, siempre te imaginas de que estoy ansioso, crisis, o sudar, o moverse. Y a veces, bueno, en mi caso fue pasivo, o sea, la tengo y me la guardo. Entonces siento que es como muchos tipos de cómo presentarse, ¿no? La ansiedad. Y aparte, hoy en día tenemos la fortuna de tener tanta información, las redes sociales, todo, demasiada información a nuestras manos, a lo mejor información que nuestros papás no tenían. Y podemos, por ejemplo, yo acabo de ver mucho en internet, estoy viendo, a ver, dinos si estamos en lo correcto, muchos videitos de cómo vivimos tan acelerados los adultos, que ese estrés se lo pasamos. Y es desde que despiertan, rápido, la ropa, rápido, desayuna. Y cómo el niño es lento. El niño tarda años en desayunar, en que se cambie. Y estamos así, y eso les va generando ansiedad. Así es. Y digo, es porque no tenemos tiempo de esperarlo y todo, pero cuando sí a veces teniendo la información decir, a ver, hoy no pasa nada si llegamos un poquito tarde. Hoy lo voy a levantar un poquito temprano para que haga todo lento. Y evitarnos el apurarlo, el estresarlo, el que haga todo a su tiempo. Claro. Sí tiene mucho que ver. Totalmente, totalmente. Desde ahí ya parten, ¿no? O sea, no es lo mismo que te levanten a gritos, a que te levanten con un buenos días, ¿no? Y a veces O el tiempo de ellos, ¿verdad? Yo también yo soy acelerada, quiero hacerlos como dices tú, Ana, de que los quiero hacer a mi tiempo. A tu tiempo. No, y hay veces que tenemos que escoger, a ver, el niño pasó una mala noche, el niño ahorita no se quiere despertar, quiere desayunar lento, no pasa nada si llegamos media hora tarde al kinder
y el niño ya llega feliz, se vistió, se tardó 3 horas en lavarse los dientes, pero ya cambiamos la dinámica tantito. A lo Claro, mejor y también ahí es importante que como papás ir viendo las estrategias, ujú, porque quizá en una ocasión no pasa nada llegar ujú, tarde, ¿no? sí, Pero también, sí, bueno, si tú sabes que esto te quita desde tiempo, todos los días, las ajá, estrategias, ¿no? Quizás a lo mejor se baña en la noche, sí, ya dejas el uniforme listo, tal vez también le das el tiempo, si lo levantabas, no sé, ahora le das 10 minutos antes, ¿sabes? Como para que tenga su tiempo, si claro, dejar el desayuno listo, a lo dejar mejor anticipado lunch, algo, claro, exacto. Y eso son estrategias que te van a ayudar también a ti como mamá a bajar esos niveles, ¿sabes? De ansiedad, ujú, de esa apresura, que de pronto pues tienes los tiempos medidos porque lo vas, después te vas al trabajo, o sea, Capaz y es la misma ansiedad de los papás, como dices, ¿no? claro, De que tú por ansiosa, de querer tener todo controlado a tiempo, lo lo traes absorbe a el él niño, ansioso y así es exacto. una línea siento de nunca acabar, ¿no? Oye, Paula, y ya que lo ves a niño en crisis, ¿qué nos recomiendas como hacer en ese momento de crisis? Algo que tú digas práctico si estás en un lugar, por ejemplo, te voy a inventar en una fiesta o en, no sé, en un centro comercial o en el carro que no te puedes bajar y que caminar y que respire porque estás, no sé, en el tráfico, ¿no? Algo Yo que tengo tú una duda, ¿cómo esperes. se ve un niño en crisis? Ándale, Porque no más me ha que nada. tocado verlo, o sea, cómo llega un niño al máximo, al tope. Pues va a depender de mucho. Qué Ajá, tipo de ansiedad, la edad, qué lo está detonando, ¿no? ajá, Entonces, no es como una receta de cocina, porque realmente las manifestaciones clínicas van a depender de muchas cosas. ok, Más sin embargo, de entrada, muchas veces lo único que ocupamos es el acompañamiento, el ujú, estar presentes. ¿Cuántas veces no estamos con nuestros hijos con el celular? ujú, Sí, sí, mamá, sí, ajá, y uno está con el celular, ¿no? Entonces, de entrada sería estar presente. Aquí estoy contigo. Tener un contacto físico. Tal vez le agarras la mano, le tocas la pierna y le dices, aquí estoy contigo. Y promueves el contacto visual con tu hijo. ujú, A ver, veme, aquí estoy contigo. A ver, ¿qué está pasando? No, mamá, es que mira, que estoy preocupada. Y empiece con el sollozo, ¿sabes? Ni siquiera pueda expresar. Ok, ¿tienes ganas de llorar? Está bien, hijo. Aquí estoy contigo. ¿Quieres llorar? Va, aquí estoy. Y le das el tiempo. Sale, validas esa emoción, esa necesidad de llorar. O díganme ustedes, ¿cuántas veces no han tenido la necesidad de llorar? ujú, ¿No? Lo haces, te levantas y continúas tu día. claro, Entonces también a veces es necesario darle ese espacio a ellos de liberar, de sacar. Entonces, muchas veces de verdad solamente es estar presente, tener esa empatía, esa comunicación realmente asertiva con tus 5 sentidos, ¿sabes? O sea, conectar con ellos de aquí estoy contigo. Y si a eso le atribuimos o lo acompañamos con una respiración, mira qué te parece, si lo hacemos juntos, Ok. acompáñame, ¿no? se respira ya. Sí, oye, y ponerlo, dicen, sí es cierto eso de que ponerse a su altura, ¿no? Exacto. Sí, sí, Él. sí, de que te pones a su altura, hasta te hincas y lo ves Claro. y a veces siento que no es tanto que a ver qué tienes, porque No, en en ese momento es no más, ¿no? ¿sabes? O sea, Difícilmente te va a decir, es que en la escuela me dijeron. No, o sea, en ese momento es, me siento muy mal, estoy Acompañar. llorando, claro, ¿no? Entonces es estar ahí, es acompañar esa crisis, es validar la emoción y va a ir pasando poco a poco. Y si a eso lo acompañas a una respiración, le das su tiempo, si tienes la oportunidad de poder, a ver, salir al aire libre a caminar, está genial. Cuando estés listo lo platicamos, ¿sabes? Hay momentos, como decías en el ejemplo del carro, difícilmente, ¿no? A lo mejor te encuentras emergida en el tráfico y lo único que puedes hacer es orillarte, ¿no? Y volteas y le dices, aquí estoy, haces contacto visual, lo tocas, ¿sí? ok. Y Ujú. entonces depende mucho el contexto, pero es estar presente, validar la emoción, ser empáticos, ¿no? Oye, Paola, nos contabas ahorita antes de que empezara la entrevista, que tratas a muchos niños neurodivergentes. Sí. ¿Se trata diferente la ansiedad para un niño, neurodivergente? Mm, sí y no. Sí y no, ¿por Ajá. qué? Porque depende qué diagnóstico estamos Por hablando. ejemplo, TDA. Eh, por ejemplo, en el TDA depende el nivel de gravedad y Sí. depende la presentación, ¿no? Ajá. Entonces, de pronto el niño con TDA, a lo mejor impulsivo, ¿no? Un TDAH impulsivo, pues va a estar más irritable. A lo mejor va a tener conductas agresivas,
Más ¿no? hiperactivo, Más más. hiperactivo, Ajá. ¿no? Y entonces tú dices, bueno, yo sé que es muy activo mi hijo, yo sé que es realmente no para, es un torbellino, pero hoy está al límite. Hoy está pasando algo inusual, Ajá. ¿no? Entonces empiezas a ver que sí, empieza a tener esas conductas muchísimo más exacerbadas de lo habitual. Ok. De que se pueden hasta autolesionar o ponerse ya en riesgo, ¿no? Siento. Puede pasar, o sea, Sí, sí, sí entra eso en la totalmente. ansiedad. O ya, ya sería parte de su diagnóstico, como dice, Pues es parte que de la neurodiversidad, ya sea TEA, a lo mejor el autismo o algo así. Siento bueno, que en el ya. caso del TEA, pues ellos en ocasiones pueden llegar a las autolesiones que forman parte, ¿no? De las características que ellos tienen, no en todos los casos, no es como una regla de oro, claro que no, pero puede darse sí. En el paciente con TDAH o en el niño con TDAH impulsivo puede llegar a darse la autolesión porque no miden. O sea, sí se puede llegar a dar porque realmente no miden el peligro, porque es como una manera de canalizar, vamos a decirlo así, o de expresar o de externar su sentir. ¿Se puede dar? Sí, sí se puede dar. O sea, sí se puede dar. No es una regla de oro, vuelvo a insistir. Todo depende de las características del niño, del contexto, de que lo detone, ¿no? Ok. No es lo mismo presentar una ansiedad por la búsqueda del reconocimiento en el desempeño académico, que es algo usual, ¿no? Sí. En sexto, de pronto en la secundaria, por ejemplo, a de pronto decir, bueno, está teniendo una ansiedad porque perdió a la abuelita. Claro. ¿No? Por eso les digo, no existe como una regla de oro, tiene que estar evaluado mucho el contexto, muchísimo. Así como que evaluar como papá, tener ese ojo de crítico de papá de saber diferenciar si es algo ocasional o dependiendo de lo que esté viviendo, hay algo persistente, ¿no? Siento. Exacto. Y ese es Sí, y sobre todo no dudar en pedir ayuda a los expertos, porque nosotras como mamás, mira, podemos inventar cosa y media. Claro, algo muy padre que yo he estado viendo en los últimos años es que ya hay mayor apertura y los mismos niños lo dicen. Sí. Mamá, quiero ir con el psicólogo. Oye, y nosotros lo que hacemos, por ejemplo, los cuentos sin saber, tú dinos qué tal, es que les presentamos la palabra ansiedad. Como les presentamos la palabra para que la reconozcan y en el cuento, por ejemplo, les ponemos como él tiene ansiedad y respira y les mencionamos la palabra para que ellos al momento de relacionar lo que sienten con lo que siente el personaje del cuento, ellos digan, es ansiedad, entonces lo que siento, como darles esa facilidad, porque siento que antes era como que todas esas emociones o todos ya que teníamos miedo como de decirles la palabra porque sentíamos que se le iban como a apropiar o asustar, ¿no? Claro. Entonces, como que nosotras hicimos eso, no sabemos, lo hicimos o sea, Sí, claro, investigando, pero sin ajá. ser especialistas, ¿no? Claro. Y es súper válido. O sea, realmente les funciona muy, muy bien, porque es Claro. muchísimo más fácil el poner nombre, ¿sabes? O sea, este cúmulo de emociones, este cúmulo de sensaciones que estoy sintiendo, pues se llama ansiedad. ¿no? Sí. Tal como el personaje, ¿no? Del cuento. Sí, para eso los hacemos, para que se Exacto. identifiquen y digan, a ver, Lucas se sintió así y respiró y le ayudó, o sea, es más que nada para identificarse y verse en un ejemplo. Totalmente, Y totalmente. como papás válido. también, ¿no? Como papás Claro, también de decirles, ¿sabes qué? claro. O sea, platícame qué estás viviendo que tú relaciones con tales situaciones y ponerle el nombre, ¿no? Pero como papás, a veces no nomás necesitamos saber, la tienes, sino cómo abordarla. Claro. Como dices tú, todas esas técnicas que nos das y me imagino que cada terapia es dependiendo del caso, no hay una específica como para decir, ¿sabes qué? Si noto esto o si hay alguna específica. En este caso, pues la terapia que realmente ya está comprobada que es la más viable es la terapia cognitivo-conductual, precisamente porque trabajan con el pensamiento, ¿no? Con la emoción y con la conducta. Entonces ahí realmente al final del día eso es, ¿no? Más integral. Exacto. Entonces sí. Ay, pues muchísimas gracias, Paula. Creo que nos dejas ya más o menos más claro el tema. Ya sabemos más o menos si lo detectamos en nuestros hijos qué hacer, con quién acudir o qué preguntar. Y creo que pues ya más o menos se cumplen todas nuestras dudas que traíamos. Sí, y la verdad yo me quedo con el acompañarlos, ¿no? A nuestros hijos, que yo creo que es lo más importante porque podemos tener el problema en nuestra cabeza y soluciones incluso,
pero el estar, y como dices tú, sin pantalla, sin, o sea, estar de verdad, ¿no? Exacto, presentes. De verdad, estar presentes. Me imagino que algunos papás se le generaron más dudas o incluso a lo mejor y identificaron ciertas conductas con sus hijos. Aquí no vamos a poder abordar todo, pero si quieres compartirnos a lo mejor el teléfono de tu consultorio, Paula, o algo que quieras tú para si alguien quiere ir como familia o llevar a sus hijos contigo, adelante, ¿los puedes compartir? Sí, claro que sí. El teléfono es 6623-35-21-34. Y también estamos en redes sociales, en Instagram y en Facebook. Es psicóloga Paola Ríos. Muchas gracias. Igual lo vamos a apuntar aquí abajito En la descripción. en la descripción del video. Muy bien, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Y pues así como los cuentos les ayudan a nuestros niños a identificar y comprender las emociones, lo que sienten, pues esta sección nueva que tenemos para ustedes nos ayudan a los papás a reflexionar sobre el tema visto. Espero les haya servido y aquí seguiremos. Y pues nos escuchamos el próximo episodio de Momento de Pensar por Cuentos para el Corazón. Muchas gracias, Paula. Muchísimas gracias. Gracias. Y seguimos con ustedes en el siguiente episodio. Bye bye. Hasta luego.